Recordamos, el tema general es el feminismo como corriente ideológica. Y el primer estudio lleva por tema ¿qué es el feminismo? Y está a cargo de nuestro hermano Cristian Campos, el cual le vamos a estar dando lugar para que nos comparta la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en este mediodía. Ya estamos entrando ya en la parte media de este hermoso día, donde hemos venido a este hermoso evento a alabar y a bendecir el nombre del Señor, hermanos. Aleluya. El único propósito por el que estamos aquí, hermanos, es estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios y darle la gloria. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bien, Dios bendiga a todos los presentes, pastores, los obreros, colaboradores e iglesia en general. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, pues tengo la gran dicha, hermanos, por la gracia de Dios, la oportunidad de poder compartir y dar inicio a lo que es los estudios que se van a estar llevando a cabo a lo largo de esta actividad, que es el tema general, el feminismo como corriente ideológica. Voy a invitarlo a que se ponga sobre sus pies, hermanos, y vamos a aprovechar el tiempo meditando en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y le voy a invitar a que me acompañe abriendo sus escrituras en el libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 14, y cuando lo localice, me puede confirmar glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Repetimos, Proverbios, capítulo 19, verso 14, y vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en esta porción para dar inicio a nuestro estudio. Amén, hermanos. Proverbios 19, 14. Alabado sea el nombre del Señor. Y le vamos a dar lectura, hermanos. Y le doy lectura por primera vez. Después de mí, le daré lectura nuevamente al versículo y así estaremos orando al Señor. ¿Estamos convenidos, hermanos? Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y de su divino y santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Ustedes? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor la intervención de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en este mediodía, Señor, alabamos y glorificamos tu santo y divino nombre. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, estamos aquí reunidos con el único propósito de adorar tu nombre, de alabarte, de glorificarte, mi Dios. Oh Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, la oportunidad que nos permite de estar en este lugar, Señor, adorándote, Dios eterno. Oh Dios todopoderoso, mis hermanos, Señor, tus siervos, Dios, que han, Señor amado, viajado desde lejos para este lugar, Señor, arribar y poder, Señor, unidos, darte la gloria. Ahora nos disponemos, Señor, a compartir tu palabra. Padre Santo, te pedimos, oh Dios todopoderoso, que tu nombre sea glorificado, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Señor. Pasa un carbón encendido de tu altar sagrado y sea, Señor, mi palabra, Señor, para edificación de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, para que sea bendecido, sea edificado, sea Dios de gloria, Señor, entendido, Señor, de los tiempos en los que estamos viviendo, Señor, y en medio de un mundo, Señor, que malvado y perverso, Señor, tú, Señor, edificas a tu iglesia y le muestras el camino. Quita el estorbo, quita la duda, quita, Señor amado, todo pensamiento contrario a tu voluntad, se ha echado fuera y lanzado, Señor, a los lugares secos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y así tu nombre sea altamente glorificado, Padre, en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, el tema que se nos ha encomendado, hermanos, se titula, y es una pregunta: ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Hermanos, escuchar la palabra feminismo, no podemos imaginarnos más que lo que la idea principal de este movimiento promueve, y eso es la igualdad de género, ¿verdad? Cuando uno escucha feminismo, uno se imagina marchas, se imagina mujeres
en conjunto, ¿verdad? Luchando por algunos ideales. Así que en este mediodía, hermanos, vamos a tratar acerca de una corriente ideológica que cada día se está involucrando más y más, con más fuerza en la sociedad. Y eso es el feminismo. Pero antes de entrar en el estudio o de entrar de lleno a lo que es el feminismo, hermanos, primero quiero tratar brevemente acerca de lo que es una corriente ideológica, porque el tema general se llama el feminismo como corriente ideológica. Entonces, brevemente quiero tocar un poco acerca de lo que es una corriente ideológica. Hermanos, una corriente ideológica es un conjunto sistemático de ideas, creencias, valores y representaciones compartidas por un grupo social, culturales o económicas, políticas. Dice, estas corrientes funcionan como marcos de pensamientos que buscan organizar a la sociedad y definir rumbos de acción. Son creencias ampliamente compartidas que dan un sentido a la vida pública y moldean el lugar de las personas en el mundo. O sea que una corriente ideológica, hermanos, es un pensamiento que se comparte hasta que se forma una sociedad llevada por el mismo pensamiento y busca instaurarlo en la sociedad. Amén. Eso es una corriente ideológica. Hermanos, el hombre desde que tiene razonamiento siempre le han surgido ideas. El hombre tiene posturas acerca de los temas cotidianos de la vida. Pero esas ideas se convierten en corrientes cuando el hombre busca que otros adopten las mismas ideas y las lleven a la práctica para formar una sociedad conforme a sus propios ideales. Por decir un ejemplo, yo pienso algo acerca de la maternidad y esa es mi manera de percibirlo, y yo lo comparto a otro y formamos un grupo y lo vamos a instaurar a la sociedad para que todos piensen lo mismo. Eso es una corriente ideológica. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermanos, ¿quién podría darle al hombre los mejores y más excelentes consejos para llevar una vida bendecida, para llevar una vida feliz y estable a los seres humanos que su mismo Creador? El único que puede dar los mejores consejos y no ideas, fundamentos divinos, es el Señor Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El Señor aconseja, el Señor manda a sus hijos a que vivamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Alabado sea el nombre del Señor. Las corrientes ideológicas, hermanos, desde la antigüedad se han manifestado y han estado presentes. En una ocasión la Biblia nos relata un poco acerca de esto. Dice que en una ocasión el apóstol Pablo llegó a Atenas y predicaba impetuosamente al Señor Jesucristo en aquella ciudad, porque los atenienses eran muy idólatras. Y dice la palabra del Señor que Pablo se encontró con dos corrientes ideológicas. Una se llamaban la corriente de los estoicos y la otra la corriente de los epicúreos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 17 y 18, acerca de estas dos corrientes, que los epicúreos buscaban la maximización del placer y la minimización del dolor para garantizar una vida buena. O sea, que ellos decían que el hombre podía hacer lo que le causaba placer. Su idea era maximizar el placer y minimizar el dolor para garantizar una vida buena, una vida feliz. Y por otro lado, los estoicos decían que para ser felices tenían que practicar la autodisciplina, la virtud y la seguridad, la serenidad interior. Eran dos tipos de corrientes, eran dos tipos de ideas, ¿verdad? Eran dos tipos de ideologías diferentes para buscar la felicidad.
Las dos corrientes tenían adeptos, las dos corrientes tenían practicantes, y cuando Pablo llega ahí les predica aquello que dice la Biblia, que ellos estaban interesados, dice, en escuchar solamente algo nuevo. Y es que algo que caracteriza, hermanos, a las corrientes ideológicas, es que las corrientes ideológicas enseñan solamente ideas producidas por el hombre. Pero no así la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseña no ideas, sino enseña preceptos divinos dados desde el mismo cielo, desde la misma presencia de Dios y establecidas a través de su palabra, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, las corrientes ideológicas buscan instaurar ideas humanas. Dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Y él aconsejaba acerca de las corrientes. Le decía a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es lo que se apoya una corriente ideológica, en pensamientos de hombre. Pero la iglesia no se rige por ideas humanas, por pensamientos de hombre, sino que la iglesia se rige por el consejo del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Decía el apóstol Pablo: no dejen que nadie los engañe. Y vamos a ver esto ya en el tema, ya vamos a adentrarnos al tema. Entonces entendemos que una corriente ideológica es un conjunto sistemático de ideas compartidas por un grupo social, ajenos a la palabra de Dios, porque lo de Dios no es corriente ideológica, sino una verdad absoluta. Vamos a pasar entonces al feminismo. ¿Sí se entiende un poco lo que es la corriente ideológica, hermanos? Son ideas de hombres que se instauran a través de un grupo social y se llevan a la práctica. Y se llevan al compartir esas ideas hasta instaurar una manera de vivir. Hasta instaurar una ideología. Pero, ¿en qué área? O vamos a ver el feminismo. El feminismo, ¿cómo afecta como una corriente ideológica a la humanidad? Cuando escuchamos feminismo, se le identifica a grandes rasgos como el movimiento social que tiene como objetivo alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero para entender, hermanos, qué es el feminismo, vamos a observar 3 características del feminismo para poder entender qué es el feminismo. Y lo primero que vamos a observar es acerca de su origen, hermanos. El feminismo, hermanos, y su origen empezó como un movimiento a partir del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa. Vamos a ver un poco de historia. Durante la Revolución Francesa, hermanos, en el siglo XVIII, el feminismo como un movimiento en conjunto comenzó como la primera ola. El feminismo en su historia, hermanos, se fue instaurando y lo dividieron los que estudian el feminismo, o los que han escrito del feminismo, lo estudian como en 4 etapas o llamadas 4 olas del feminismo. El feminismo, hermanos, se les caracteriza por tiempos en los cuales se ha manifestado con gran fuerza. El feminismo se ha instaurado, es como decía un escritor, se le llama la ola del feminismo porque es como el mar. Dice, cuando el mar azota con grandes olas, dice, golpea, ¿verdad? ¿Qué hace? No sé cuántos han estado en el mar y les ha pegado una ola, ¿verdad? Que cuando te empuja la ola, hace como que te lleva, ¿verdad? Pero cuando la ola regresa, ¿qué te hace? Como que te jala, como que te atrae, como que te quiere arrastrar. Por eso es que se le determina o se les ilustra como las olas del feminismo. Y en la primera ola del feminismo, hermanos, en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, dice que el feminismo fue llevado a cabo en este siglo, donde estaba ganando un gran protagonismo la igualdad entre ciudadanos. Y una mujer llamada, fíjense, el nombre de la primera mujer feminista, llamada Olympe de Gouges, escritora y filósofa política francesa,
fue la primer mujer ilustrada en alzar la voz publicando un libro llamado Declaración de los Derechos de la Mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Un artículo en el que reivindicaba que las mujeres pudieran tener los mismos derechos civiles que los hombres. Y un año después, otra mujer llamada Mary Seeley redactó la Vindicación de los Derechos de la Mujer y afirmaba que la diferencia entre hombre y mujer no era algo natural, sino que era algo cultural. Entonces, hermanos, podemos ver que el primer intento de instaurar el movimiento feminista fue con este pensamiento. La diferencia entre el hombre y la mujer no es algo natural, sino cultural. Ese fue el primer lema que se usó para infundir el feminismo. Decía que era una tendencia producida mediante la educación. En inicios de la formación del feminismo, estos eran ideales, una lucha por la igualdad. Y la primera idea del feminismo fue la igualdad de género. Ahora, si nos preguntásemos, hermanos, si nos preguntásemos a la vista de Dios, dice Gálatas capítulo 3 en su verso 27. Quiero tocar un poco acerca de la igualdad de género. Dice Gálatas capítulo 3 verso 27 que todos fuimos bautizados en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dice, y de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí podemos observar, hermano, igualdad, ¿verdad? Pero en el ámbito espiritual. En el ámbito del valor que Dios le da al hombre y a la mujer como personas. Alabado sea el nombre del Señor. Hablando del valor que tienen los hijos de Dios ante la presencia del Señor, hermanos. Mismo valor, misma dignidad y acceso a la salvación en Cristo. Como cuando usted tiene, vamos a poner ese ejemplo. Cuando usted tiene varios hijos. Usted tiene varios hijos y algunos son varoncitos, ¿verdad? Algunos tenemos hijos varones e hijas, niñas, ¿verdad? Y verdad que todos queremos a nuestros hijos por igual. Todos queremos a nuestros hijos, no queremos a este más y este no lo quiero y este sí lo quiero. No, a todos, yo creo que todos los padres que nos encontramos aquí, a todos nuestros hijos los queremos por igual. Pero no los tratamos por igual. Porque a un niño, bueno, en la experiencia personal, hermanos, tengo hijos, niños varones, y a un niño no lo puedo tratar como la niña, hermano. Porque el niño se forma más, yo le digo más rudo. ¿Verdad que el niño es como más tosco, verdad? Más así como más recio. Y las niñas son más delicadas. El niño como que no tiende mucho. Bueno, sí, mis hijos me abrazan. Pero mi hija es más así de que va y me abraza. Y acá sí le pregunto, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? Porque las niñas son así, tienen esa naturaleza de ternura y delicadeza. Por lo tanto, el trato es diferente, no es igual. O sea, los queremos, los amamos, pero al niño se le da una formación. Conforme la palabra del Señor nos enseña y el Espíritu Santo nos ilumina, damos la educación a nuestros hijos. Y a las niñas también se les da su educación. Así es el trato de Dios con sus hijos, hermano. No es que el Señor haga una diferencia porque tú puedas menos o tú puedas más, pero el Señor nos ha creado. Dice primeramente a su imagen y su semejanza, pero el Señor nos ha creado y nos ha puesto a cada uno de nosotros una identidad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra, varón y hembra los creó. A su nombre sea la gloria, aleluya. Entonces, hermanos, hay igualdad en cuestión del valor que Dios le da al hombre y a la mujer. El valor, si nosotros somos fieles, el hombre y la mujer va a ir a la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. Tienen el mismo acceso a la salvación que es en Cristo Jesús. Tienen el mismo acceso a las peticiones, al hablar, al expresarse, al alabar a Dios, a la oración. Hasta en muchos ámbitos el Señor nos da a todos del mismo espíritu, hermano. Alabado sea el nombre de Dios.
Pero el feminismo, hermanos, no lo postula así. Vamos a irlo viendo. En respuesta de esta postulación, hermanos, en aquellos siglos, en respuesta en aquel siglo, el poder reprobó este primer debate feminista y las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos y se prohibió. Fíjense qué es lo que hizo en aquel tiempo, qué hicieron las autoridades. Dice que en aquel tiempo, en la primera ola del feminismo, se prohibió que pudieran reunirse más de 5 mujeres en la calle. Dice que porque si se juntaban las mujeres en la calle, es que seguro que iban a hacer una marcha. Hermanos, y dice que muchas fueron encarceladas por sus ideales. Es curioso el método que usaron, hermanos, para tratar de erradicar el movimiento feminista. Cuando las mujeres se reúnen, como en este lugar, hermanos, para alabar a Dios, es algo hermoso, ¿verdad? La presencia de Dios desciende. Hay algo aquí que nos llena, y es el Señor, hermano. Dice que si 2 o 3 se convinieren en mi nombre, dice que ahí estaré yo en medio de ellos. Y aquí no hay 2, aquí hay muchos, podría decir yo algunos, más de 1000, 2000, no sé cuántos sean, pero todos venimos con el mismo objetivo de alabar a Dios. Pero imagínense que se juntaran para hacer huelga, ¿no? Pues iba a ser difícil esa situación. Por eso es que se adoptó en la primera ola feminista, se adoptó esta medida disciplinaria. Después entra la segunda ola feminista, que se le llamó las sufragistas. La segunda ola del feminismo, hermanos, también conocida como el sufragismo, surgió en Estados Unidos y en el Reino Unido a mediados del siglo XIX. Fue avanzando los años. Primero se mitigó en el siglo XVIII, se mitigó el movimiento feminista. Pero en el siglo XIX otra vez empezó. Otra vez vino la ola, otra vez vino el golpe, otra vez vino la fuerza o la imposición a querer levantarse, ¿verdad? Y en esta segunda fase el feminismo pasó de ser una lucha únicamente intelectual a convertirse en un movimiento de acción social. O sea que las mujeres tomaron fuerza, se unieron más, juntaron más adeptas a este movimiento, porque un esfuerzo colectivo, hermanos, y organizado es aquel que se une para buscar generar cambios sociales, políticos, económicos, culturales y resistir a ellos. Ya no es uno, sino muchos en busca de instaurar por fuerza u opresión un objetivo, hermanos. Cuando hay un movimiento social, cuando hay un movimiento de acción social, es una multitud que se une para instaurar por fuerza, hermanos, algo. Un idealismo. Y eso era lo que la segunda ola del feminismo estaba haciendo. Esto me recuerda, hermanos, a lo que sucedió en la construcción de la Torre de Babel. Dice la palabra del Señor que hicieron los hombres en la llanura de Sinar. Se juntaron todos y se pusieron de acuerdo para edificar una ciudad, una torre cuya cúspide llegara al cielo, y el objetivo era hacerse un nombre, no ser esparcidos y llegar hasta el cielo. Esta construcción, hermanos, demostraba la soberbia de la humanidad y un desafío a la autoridad divina y a la búsqueda de la autosuficiencia humana, hermano. Son cosas que van arraigadas en un movimiento social activo. Se busca erradicar, se busca implantar, se busca resistir a la autoridad y se busca la autosuficiencia humana, hermano. Pero si lo miramos a través de las Escrituras, el Señor habla de que sin Él nosotros nada podemos hacer. Pareciera percibirse una similitud con este movimiento. Las mujeres en 1848 comenzaron a agruparse para defender sus derechos. Y en esta época el programa político feminista buscaba instaurar los derechos civiles, incluyendo el voto y la educación para las mujeres, mientras que en 1832 en Reino Unido las mujeres inglesas empezaron a pedir sufragio femenino y la solicitud fue completamente ignorada. Y después de 30 años de ver el rechazo del movimiento feminista, en el año 1903 las integrantes del movimiento empezaron a usar métodos para ser escuchadas. Empezaron a hacer
a irrumpir discursos políticos, empezaron a asaltar los mítines del Parlamento, empezaron también, alabado sea el nombre del Señor, a usar métodos de lucha como huelgas de hambre, los sabotajes y el uso de los explosivos. O sea que ya la situación se estaba poniendo más difícil, hermano. La lucha feminista estaba optando por otras instancias, otros métodos para poder instaurar los idealismos que ellos promovían. Finalizada la Primera Guerra Mundial, hermanos, el Reino Unido aceptó el sufragio femenino como agradecimiento. Fíjense, no fueron escuchadas por fuerza, hermano. No lograron ser escuchadas, no lograron implantar para ellas un derecho, que exigían el voto, exigían ser tomadas en cuenta en las decisiones electorales. Y no se les fue tomadas en cuenta cuando ellas lucharon. Pero dice la historia que después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido aceptó el sufragio femenino como agradecimiento a las mujeres por sus trabajos prestados durante la guerra. O sea, que quiere decir que les permitieron votar, pero no porque se los pidieron forzadamente al gobierno, sino que lo hicieron en una manera de gratitud. Dijeron, ustedes trabajaron, ustedes participaron, ustedes colaboraron, tal vez muchas se enlistaban como enfermeras, como cocineras, en muchas labores, ¿verdad?, que se necesita para que masas puedan continuar hacia adelante. Y dice que en agradecimiento se aprobó el sufragio femenino. Estamos viendo un poco de historia, hermanos, para comprender qué es lo que es el feminismo. La petición no pudo lograrse de primera instancia por fuerza. Se otorgó por gratitud en respuesta de una labor reconocida por la gran ayuda del sexo femenino en momentos cruciales. Esto es bíblico, hermanos, porque dice la palabra del Señor en Proverbios 14:35 que la benevolencia del rey es para con su servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Hermanos, nosotros violentar la autoridad, en nosotros estar en contra de las autoridades, hermanos, dice la palabra del Señor que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y las que están puestas por Dios han sido establecidas. Y dice que el que se somete a la autoridad, pues se somete a la voluntad de Dios. Pero el que resiste a la autoridad, dice la palabra del Señor, a Dios resiste. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el sufragio femenino empezó a convertirse en una realidad, y el primer país en aprobar el voto para las mujeres, hermanos, fue Nueva Zelanda en 1893. Seguido de muchos países más, en América se aprobó en 1920, en México se otorgó el voto a las mujeres el 18 de octubre de 1953. Y en el periodo de las entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, el movimiento feminista, hermanos, se paralizó. ¿Por qué? Porque ya se había logrado el voto, ya se había logrado lo que ellos pedían, ya se había logrado que fueran escuchadas. Y muchas mujeres se desmovilizaron, se apartaron del movimiento feminista. Todo parecía haber terminado y el objetivo aparentemente estaba cumplido. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la sensación de malestar, hermanos, en las mujeres apareció de nuevo. Las mujeres habían participado de manera activa durante la guerra y ya no querían volver al rol de esposas sumisas, obedientes y complacientes. Ahora querían disponer de su independencia, trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad y divorciarse sin presión. O sea que las cosas fueron avanzando, hermano. Todo lo que empezó como una igualdad, todo lo que empezó como una voz en alerta para solicitar el ser escuchada, se convirtió ahora en una disposición de controlar muchas cosas que solamente Dios las puede controlar. Alabado sea el nombre de Dios. Dice Eclesiastés 1:8 que todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Y dice que nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Proverbios 27:20 dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos, hermano. Siempre cuando el hombre
se aleja de Dios, o no tiene a Cristo, o no tiene una guía, o no tiene a alguien que lo esté aconsejando, que lo esté guiando, que lo esté alumbrando, el hombre siempre va a buscar, o siempre va a surgir ideas en su corazón, pero no ideas para bien, sino ideas siempre que van en contra de la voluntad de Dios, hermanos. El enemigo nunca va a quedar satisfecho hasta degradar a la humanidad por completo, distorsionando los estatutos divinos de Dios. El enemigo lo que quiere hacer es distorsionar lo perfecto que Dios creó, hermanos. Alabado sea su nombre. Y cambiando la verdad de Dios por mentiras que llevan al hombre y a la mujer a su misma ruina. Pero poderoso es Dios, hermanos, para ayudarnos, hermanos, aleluya, a través de su bendita palabra, a través del camino correcto, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, van dos olas feministas. La primera ola fue la expresión. La segunda ola fue ya cuando se instauró el voto. Y ahí es cuando se despliega, hermanos, la tercera ola feminista. La tercera ola feminista, que aquí ya es cuando se manifiesta lo más difícil, podríamos decir, lo más triste de esto que fue una evolución, hermanos. Dice que en la tercera ola feminista aparecieron dos escritoras y filósofas que fueron las principales ideadoras de la tercera ola feminista. Una mujer llamada Betty Friedan y una mujer llamada Simone de Beauvoir, algo así, no sé cómo se dice bien este apellido. Bueno, la primera, Betty Friedan, publicó un escrito llamado La mística de la feminidad, en la cual criticó la situación de sometimiento de una mujer y afirmó que éstas son infelices por el sistema que las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio. Ya el sistema feminista empezó a expresar ideas o a impartir ideas que a las mujeres las ponían a pensar. Decían, el sometimiento de una mujer, dice, causa la infelicidad de las mismas, porque el sistema obliga a priorizar el cuidado a los demás frente al suyo propio. O sea que estaban diciendo, las mujeres solamente están dedicadas a complacer al hombre, por decir un ejemplo, o al marido o al esposo, pero a ellas nadie las atiende, ¿no? Pero hermanos, si pudiéramos comentar acerca de esta situación, lo que el Señor nos enseña en su palabra es justamente eso. El apóstol Pablo explicaba a los corintios la prioridad del rol matrimonial y la prioridad del amor al prójimo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice primero a los Corintios, capítulo 7, verso 32, el apóstol Pablo da, hermanos, verdades acerca de lo que el Señor nos muestra como lo mejor, como los mejores preceptos para la felicidad mutua en el matrimonio. Dice primero a los Corintios capítulo 7 verso 32, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, dice, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que debe de haber un amor mutuo, una preocupación mutua, ¿verdad? Eso se le llama amor fraternal, hermano. Eso se le llama lo que el Señor nos enseñó. El Señor dijo, un mandamiento nuevo les doy, que améis unos a los otros como yo los he amado. En el matrimonio, hermano, no solamente la mujer está enseñada a amar a su marido, sino que el marido está enseñado a amar a su mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos enseña el Señor, hermanos. Aleluya. Qué hermoso vive un matrimonio que mutuamente se ama y se lo demuestra. La palabra misma resalta esta demostración de amor, hermano, en los elogios de la mujer virtuosa.
Si usted busca en Proverbios capítulo 31, hermanos, ahí resalta, hermanos, lo que el movimiento feminista lucha, o los ideales que tiene son totalmente torcidos a lo que la palabra del Señor nos revela. Dice la palabra del Señor en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dice el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella, ¿qué le da? Bien. Dice, le da bien, y no todos los días de su vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay siempre una demostración de amor, una demostración de atención, una demostración de amor mutuo, una demostración del amor de Dios, hermanos, reflejado en una familia donde Cristo habita y donde a Cristo se le honra. Alabado sea su nombre. Dice el versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a toda su familia y su ración a sus criadas. Versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y dice el 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Había un dicho, hermano, había una frase que hace muchos años se logró escuchar. Decía la frase que detrás de un gran hombre, dice, hay una gran mujer. No sé cuántos lograron escuchar esta frase. ¿Verdad que se postulaba antes mucho? Decía que detrás de un gran hombre, dice, hay una gran mujer. Pero el movimiento feminista, hermanos, tomó esto como un golpe, como una humillación. Y dice el movimiento feminista, no es así, es al lado de un gran hombre está una gran mujer. Y el movimiento feminista radical dice, no es necesario que el hombre esté adelante, puede estar la mujer. O sea que todo se va distorsionando, hermano. Todo lo que el Señor, hermano, nos aconseja, lo que el Señor instauró, pareciera ser que hay un odio, pareciera ser que hay una inconformidad, pareciera ser que hay algo que no entra en el corazón. Porque para que los preceptos de la palabra del Señor entren en el corazón, tiene que estar Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre, hermanos, aleluya. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, dice, esta será alabada. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Los pensamientos del movimiento de la tercera ola feminista, hermanos, de esta escritora, tuvo un gran impacto en muchas mujeres estos ideales hicieron que las mujeres en aquel tiempo se replantearan su papel en la sociedad. Ya las mujeres se preguntaban, ¿y a poco es necesario que yo tenga que estar atendiendo a mi marido? Que se atienda él solo, que también tiene manos. A veces el movimiento feminista, hermano, eso es lo que infunde. Este pensamiento hizo que las mujeres pensaran en su rol, en lo que dice el movimiento feminista, dice el rol tradicional. Pero no es un rol tradicional. Estos son estatutos divinos de parte de Dios, hermanos. La segunda escritora relacionada a la tercera ola feminista, Simone de Beauvoir, escribió en 1949 un libro titulado El segundo sexo, en el cual la escritora expresaba que no hay nada biológico en los roles de género, sino que estos se van creando a medida que las personas cumplen con una serie de roles asociados a su sexo. Por ejemplo, no por ser mujer tienes que estar debajo del dominio del varón. No por ser mujer tienes que criar hijos. No por ser mujer perteneces a las labores del hogar. Esos eran los ideales. Se le caracterizó una frase, se le añadió una frase a esta mujer, a esta filósofa escritora, y la frase recitaba lo siguiente: no se nace mujer, se llega a serlo.
Hermanos, estos ideales, estos escritos, estos pensamientos, en definitiva afirmaban que el género es una construcción social. Pero la palabra de Dios no dice eso, hermanos. La palabra de Dios no afirma eso. La palabra de Dios no enseña eso. El Señor dice en su palabra que el Señor, varón y hembra los creó. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y todo lo que hizo Dios en su tiempo lo hizo perfecto. Alabado sea su nombre para siempre, hermanos. Ya en esta instancia, ya a esta altura, a esta época, a esta distancia del movimiento feminista, se hacía más explícito, hermano, el total desafío a la soberanía divina de Dios. La tendencia de género por percepción propia y no por naturaleza evidente, hermanos. Se quería decir: tú eres mujer porque tú decides serlo, no porque naciste mujer. Qué terribles ideales, hermanos. Estos son los principios que movilizaron la percepción femenina, al punto de exigir que se actualizara una sociedad con este formato, incluyéndolo en la lucha por la igualdad de género, hermanos. Pareciera que la igualdad de género no tuviera ningún ideal dañino, ¿verdad? Porque dice igualdad de género. Sino hasta que se etiqueta de favorable para la sociedad, hasta que violenta las normas establecidas por Dios, hermano. Todo lo que violenta las normas establecidas por Dios, todo lo que ataca la verdad divina de Dios, hermano, no le va a producir nada bueno al hombre ni a la mujer, sino que lo va a llevar a su misma perdición. Pero el que guarda los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios, que todo lo que haga va a prosperar y le va a salir bien. Alabado sea su nombre para siempre. Durante la tercera ola feminista, hermanos, este movimiento se dividió en dos ramas: el feminismo radical y el feminismo liberal. El primero, hermanos, promueve el feminismo liberal. Dice que describía la situación de las mujeres como una desigualdad y consideraba que hay que luchar por implementar cambios hasta conseguir la igualdad entre los dos sexos. La otra rama del feminismo es el feminismo radical, y este promueve, hermanos, eliminar la raíz del problema, es decir, el patriarcado o sistema establecido de dominancia del hombre hacia la mujer. O sea, que se quiere, el feminismo radical lo que busca es erradicar eso. Erradicar que el hombre va por delante o el hombre es el encargado de tomar las decisiones. Hermanos, estar bajo autoridad es fundamentalmente de bendición. Alinearse con el orden divino establecido por Dios es algo tan hermoso, hermanos. Vivir bajo las normas de Dios es algo tan benévolo para la humanidad, hermanos, porque cuando el hombre se sujeta a lo establecido por Dios, ahí se derrama bendición. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia nos enseña que toda autoridad legítima proviene de Dios, incluyendo líderes espirituales, gobernantes, padres, esposos, por lo que someterse a la autoridad de Dios es una forma de honrar y respetar la autoridad suprema de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. La autoridad no es para oprimir, sino la autoridad es para coordinar, para proteger, para traer orden a la vida y para traer bendición a las familias, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. La cuarta ola feminista, y termino con esto el origen, y creo que me voy a ir más rápido. La cuarta ola feminista es el periodo en el que nos encontramos actualmente, hermanos. Siglo XXI, solo que ha evolucionado. El feminismo ha tomado fuerza a nivel global. En el año 2010 se creó una organización llamada ONU Mujeres. Para que los países aliados, los cuales están comprometidos a apoyar el movimiento feminista y aplicar los logros realizados por el movimiento. La página de la ONU Mujeres, hermanos, está al alcance de todos. Usted puede poner ONU Mujeres y va a encontrar todo lo que dice acerca del feminismo. Pero me llamó la atención, hermanos, un significado o lo que habla esta página o esta organización acerca del feminismo. Dice que el feminismo no tiene reglamento oficial. No hay jerarquía, órgano de gobierno ni reuniones formales.
El feminismo es un movimiento que adopta diferentes formas en el camino hacia la igualdad de género. Está conformado por personas defensoras de los derechos de las mujeres a lo largo de muchas generaciones y por los contextos en los que vivimos. De hecho, hay quien habla de feminismos, o sea, diferentes tipos. El feminismo, con sus interminables evoluciones, persigue un objetivo: empujar a las sociedades hacia la igualdad para todas las mujeres y niñas, y a la vez crear un mundo más igualitario para todas las personas. Eso es lo que postula la Organización ONU Mujeres. Quiere decir que el feminismo no tiene un reglamento. Ahorita pueden postular algo y en un año se va a exigir o se va a postular otra idea, porque es una corriente ideológica. También hay nuevos objetivos, hermanos, con los cuales se pretende cumplir nuevos impulsores aliados al mismo movimiento. Los principales ideales de la cuarta ola feminista, hermanos, son legalizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En otras palabras, la legalización del aborto, la libre decisión de cuándo puedan y quieran ser madres. También erradicar la violencia machista y los feminicidios bajo el lema: la culpa no es mía, ni dónde estoy, ni cómo vestía, sino que el abusador eres tú. Ese es un lema que ya se está aplicando en pleno siglo XXI. Dice el movimiento feminista: el problema no es mi actitud, el problema no es mío, ni si yo me encuentro en un lugar determinado, no importa la hora, no importa el ambiente, ni tampoco cómo me vista, sino el problema no es eso, hermano. El problema siempre ha sido la demigración, la depravación, el pecado, la distorsión de los preceptos divinos de Dios. Entonces, hermanos, el feminismo ha venido evolucionando. El feminismo ha venido cambiando y cada vez ha venido exigiendo cosas que ofenden, cada día cosas más que ofenden más la divinidad de nuestro Dios. Lo hermoso que Dios creó, lo precioso que Dios puso en esta tierra y el orden divino que Dios ha establecido, atacado por ideales en los cuales que cada día van hundiendo más y más a la humanidad. ¿Cuáles son los ideales del feminismo? Los ideales del movimiento feminista, hermanos, son los motores que impulsan. Ya vimos cuál es su origen. Ahora, sus ideales. Los ideales del movimiento feminista o feminismo son los motores que impulsan a la lucha, son las ideas principales promovidas, de las cuales vamos a observar brevemente. La lucha por la igualdad de género, que ya vimos. Esta idea busca eliminar jerarquías de género, opresión patriarcal, liderazgo masculino. Se trata de promover la igualdad en lo social, lo político, lo laboral, en la familia, en lo social, y el trato equitativo entre ambos sexos, dando el mismo lugar para ambos. En lo político, hermanos, inició con el derecho al sufragio femenino, a la igualdad de toma de cargos en diferentes actividades gubernamentales. Y en el poder legislativo, con alta representación actual, hermanos, en México, del género femenino en los cargos públicos. Estaba investigando, hermanos, y en el 2022 había un 35% de participación femenina en los cargos públicos. Actualmente, en el 2025, incrementó a un 62% la participación femenina en los cargos públicos. O sea que se nota el cambio, se nota el avance, se nota la imposición, se nota que el movimiento está impulsando o se está introduciendo a la sociedad. Tanto ha avanzado el movimiento feminista en los cargos públicos que a nivel, no sé cuántos les ha tocado ver esta noticia o lo han vivido, que en las localidades, en algunas localidades, hermanos, ya no se permitió postular a un hombre para tomar hasta una agencia municipal. Y ahora por parte del gobierno se instauró que sea una mujer. Y no es que estemos en contra de esto, pero estamos hablando que el movimiento feminista ha alcanzado
ha logrado impactar a la sociedad, ha logrado impactar, pero ¿cómo se impacta? ¿O cómo se ha impactado? ¿O cómo le ha logrado ganar cómo ha logrado ganar las posturas ideales que ellos tienen? Por fuerza, por levantamiento, por marchas. No ha sido de una manera en la que, porque dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios pone reyes y quita reyes. Él es soberano, hermanos. Él hace como Él quiere. Pero si nosotros nos movemos, hermanos, también en medio de corrupciones, en medio de luchas, también logra impactar esto, hermanos. Pero la diferencia es que lo que Dios hace es de bendición. Pero lo que el hombre impone, hermanos, es para su misma ruina. Que Dios nos ayude, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. En lo familiar, los ideales feministas, hermanos, buscan a nivel familiar la igualdad real de derechos y oportunidades, eliminando estructuras patriarcales, roles de género tradicionales. Sus principales objetivos son el reparto equitativo de tareas domésticas y de cuidados, la eliminación de la dependencia económica de la mujer y la erradicación de la violencia machista en el hogar. La corresponsabilidad quiere decir promover que los hombres participen equitativamente en la crianza, tareas del hogar y cuidados, rompiendo la idea de que son responsabilidades exclusivamente de la mujer. El apóstol Pablo le mandó a Timoteo, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Y dice, y también críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Fíjense cuál es la diferencia, hermano. El feminismo dice, no, la crianza debe de ser pareja. Y sí, porque dice la palabra del Señor que el hogar tiene su jerarquía, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, que la crianza tiene su jerarquía. Dice que las mujeres, dice que deben de estar sometidas a sus maridos, ¿verdad? Pero los maridos deben de amar a sus mujeres y los hijos deben de respetar a sus padres, deben de honrar a sus padres. Pero todo se mueve dentro de un orden divino, donde la presencia de Dios se mueve, donde la mano de Dios obra, hermano, donde el Espíritu Santo, hermano, hace milagros y maravillas, y donde alcanza la familia las promesas por hacer lo que la voluntad de Dios nos demanda. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice que desmantelar el patriarcado familiar, cuestionar el modelo tradicional donde el hombre tiene el poder de decisión y la mujer una posición subordinada. Esto ya no es así. Colosenses 3, 18, 19 dice lo que dijimos hace un momento: casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, y maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Busca la independencia económica, fomentar que las mujeres tengan autonomía económica y no dependan de sus parejas, lo que previene la violencia y la desigualdad. O sea que ya el hombre ya no es proveedor, sino que yo puedo proveer, y como yo puedo proveer, yo puedo mandar, y como yo puedo mandar, pues aquí ya todos somos iguales. Hermanos, ¿será que las mujeres pueden, hermanos? Tienen inteligencia, tienen astucia, tienen muchas virtudes hermosas, tienen las mismas, podríamos decir, tienen las mismas capacidades que todo ser humano. Pero el lugar en el que Dios nos ha puesto a cada uno, hermano, ese no se puede mover, porque ese viene del cielo, ese viene por orden divino, y ese no se puede, hermanos, manipular en ninguna manera. Lo que ha dicho Dios, hermanos, se tiene que cumplir conforme a la palabra y conforme a su voluntad, hermanos. Dice que la educación no sexista también es algo que se incluye en el feminismo. Criar a los hijos sin estereotipos de género, y aquí ya algo va más triste. Criar hijos sin estereotipos de género, permitiendo una libertad plena de intereses, comportamientos y desarrollo personal. Entonces ya no se le va a forzar. Tú piensas, tú puedes quieres jugar, no sé, un ejemplo. Tú quieres jugar con muñecas y a la comida y a la cocina. No estoy diciendo que esto sea, pero tiende a llevar
hacia un ideal y se va fomentando, y eso es lo que la sociedad quiere impartir. Eres niño, si te pones falda no hay problema, eso es lo que tú deseas o lo que tú quieres, pero no es lo que Dios dice. Que la niña, bueno, tú ponte tu pantaloncito, ponte de lo que tú quieras. Quieres andar jugando fútbol, quieres andar arriba de los palos, ¿verdad? Porque a veces yo me acuerdo que mi abuela le decía a las nietas, ¿no? Cuando se subían a un árbol, ¿no? Que decían que eso no se hacía. Las niñas no deberían de subirse a los árboles. Y todo eso, hermanos, iba creando una idea, una forma. Pero en la antigüedad, hermanos, todo era más natural, era más inocente. Había principios. La gente estaba respetaba más lo que Dios había establecido. Aunque no conocían de lleno la palabra del Señor, el hombre y la mujer inconscientemente sabían lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios le ha puesto al hombre inteligencia, intelecto, y el hombre sabe lo bueno y sabe lo malo y sabe que lo que Dios ha dicho es lo mejor que el hombre puede obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a terminar. Autonomía corporal. El feminismo busca instaurar un derecho a la libertad, es decir, un derecho sobre su propio cuerpo bajo la premisa: mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo. Pero la palabra de Dios dice primero a los Corintios: huid de la fornicación, y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor, hermanos, nos creó. Este cuerpo que tenemos, hermanos, es porque Dios nos los dio. Y un día daremos cuenta de Él. Despenalización y legalización. Eliminar leyes que castigan a quien aborta, establecer marcos legales que permitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. El feminismo tiene un ideal: evitar muertes y complicaciones físicas, psicológicas derivadas de abortos clandestinos e inseguros. Hay una página en redes sociales que se llama Marea Verde, y esta es una página feminista. Y ahí publican todas las exigencias, las marchas, los logros del movimiento feminista. Y me llamó la atención que, no sé si alguno no lo sabía, pero aquí en México, hermanos, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en diciembre del 2025, garantizó el aborto seguro en 25 estados del país. Resultado de una lucha colectiva feminista, y a esto se le levanta bandera y reconocimiento como un logro más a la lucha feminista y justicia al género. Podríamos decir que algunos ideales más, pero como el movimiento va evolucionando, hermanos, siempre habrá nuevas exigencias, inconformidades y luchas para instaurar en la sociedad todas las nuevas ideas que van añadiendo al movimiento feminista. O sea que el feminismo no va a terminar. Siempre va a buscar ir más allá, pero no ir más allá, no ir buscar al Señor ni acercarse a Dios, sino alejarse más de la presencia de Dios. Vamos a terminar viendo el trasfondo. Ya vimos un poco de su origen, hermanos, del feminismo. ¿Cómo es que empezó? Sus ideales, qué es lo que postulan, qué es lo que se exige. Pero su trasfondo, hermanos, el trasfondo viene siendo como el contexto, los antecedentes o motivaciones ocultas en el movimiento feminista, hermanos. Indiscutiblemente, más allá de una lucha por la justicia, tiene un trasfondo que ni aún las activistas del movimiento alcanzan a percibir, hermanos. Dice Génesis 4:3, versículo 4 y 5, dice que la serpiente dijo a la mujer cuando la engañó, dice: no moriréis. Sino sabe Dios que el día que comáis de él, dice, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La pregunta es: ¿favoreció a la mujer y al hombre obedecer a la voz de la serpiente? No favoreció. El diablo desde el principio usó la astucia para engañar y cambiar la verdad divina de Dios por una mentira infame. Y la verdad de Dios, el hombre y la mujer siempre, hermanos, van a estar seguros en la verdad de Dios.
Siempre el hombre y la mujer, en la voluntad de Dios, en los preceptos de Dios, siempre ahí van a estar seguros, hermanos. Bendito sea su nombre. Pero el enemigo nuevamente quiere aplicar la misma estrategia para seguir desvirtualizando la única verdad divina, hermano, la palabra de Dios, con un movimiento que es impulsado por la insatisfacción moral del hombre y la mujer, tratando de erradicar el principal problema de la humanidad, que es el pecado, hermanos. Dice la Biblia que Eclesiastés 3:11, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo que Dios hizo, como lo hizo y como lo instauró, como lo formó, como lo diseñó y como Él pide que se lleve a cabo, hermano, es perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor no quiere, hermanos, que su pueblo, no quiere que sus hijos sean engañados como al principio. Dice 2 de Corintios 11:3, dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, hermanos. El Señor quiere siempre que nuestro pensamiento y nuestra mente esté centrado, esté guiado por medio de la palabra de Dios. El engaño siempre ha estado dominando a este movimiento, hermano, y no se puede ser libre liberándose de un rol de madre, liberándose de un rol de esposa, liberándose de un rol en el estatus social. No se puede ser libre. Lo único que nos puede hacer libre se llama Jesucristo y la verdad divina de Dios, porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Bendito sea el nombre del Señor. El engaño, hermano, siempre ha estado dominando el movimiento feminista. Quiero terminar con títulos que, lejos que el movimiento feminista promueve, Dios sí los promueve. La mujer tiene títulos otorgados, hermanos, por Dios, tan hermosos, que resaltan su identidad, que resaltan lo que Dios ha puesto, la esencia de las mujeres. Una identidad de mujeres amparadas bajo la gracia de Dios. El Señor le llama a las mujeres coherederas de la gracia. El Señor le llama a las mujeres mujeres virtuosas. Les llama una bondad de Dios para el hombre. Les llama coronas de sus maridos. Y les llama mujeres sabias, hermanos. El Señor le ha dado a la mujer títulos honrosos, en los cuales se mueva, en los cuales transite, en los cuales milite, y en los cuales, a través de la obediencia y al acatamiento de los roles que Dios nos ha dado, hermanos, de las posturas, de las posiciones que Dios nos ha dado, el nombre de Dios es glorificado. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la mujer tiene la capacidad de ganar almas para Cristo sin decir ninguna palabra. Y dice que de esta manera es por la actitud, es por una actitud que honra a Dios, es por una actitud que busca hacer la voluntad de Dios. Y cuando la mujer toma el papel y se pone en el lugar que Dios la puso, entonces las almas se dan cuenta que hay algo que este mundo no puede ofrecer, y eso es la transformación por medio de la palabra del Señor. Hermanos, el movimiento feminista solo lo que ha logrado desde el tiempo que empezó a militar es la degradación de la humanidad. Póngase de pie. ¿Cuántas mujeres han perdido su matrimonio, hermanos, por escuchar estas corrientes? ¿Cuántas mujeres han perdido, hermanos, el valor tan alto que Dios pone y ha depositado sobre cada mujer por seguir corrientes ideológicas ajenas a su voluntad? Lo que Dios quiere, hermanos, es que la familia sea bendecida a través de padres que se sometan a la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere es una sociedad que pueda ver la luz en familias que honran a Jesucristo,
Contaba un predicador que de una persona, una persona que se acercó a un varón diciéndole y expresándole lo mucho que estaba impactado de la actitud. Dices que en tu matrimonio nunca te peleas, yo veo que siempre hay armonía, yo veo que tu esposa y tú se llevan muy bien. Dice que le dijo: yo quiero tener lo que tú tienes. Porque el movimiento feminista, hermano, no ha logrado formar hogares pacíficos. No ha logrado formar hogares en los cuales se encuentren o se sientan bendecidos, sino que el único que ha logrado son hogares inconformes, hogares en los cuales hay lucha, hogares en los cuales hay queja, hogares en los cuales hay amargura. Pero Dios ha formado hogares bendecidos, hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios les bendiga. Voy a dejar este lugar. Dios les bendiga, hermano.